Mi nombre es Mariano Hernando, soy profesor de Educación Física. Soy de Argentina, soy de El Dorado, Misiones, una localidad acá cerca, a 100 kilómetros de Iguazú. Voy a tratar de hablar despacio, ¿se entiende más o menos? ¿Se puede comprender? Bueno, nada, les voy a comentar un poco de qué se trata nuestro proyecto de rugby en las cárceles de Misiones, específicamente en una. Bueno, conmigo están Claudio y Enrique. Sí, buenos días, mi nombre es Claudio. Yo soy integrante de la Fundación Tacleando Muros y también pertenezco al Servicio Penitenciario Provincial. Hoy en día tengo la jerarquía de Alcalde Mayor con 20 años de servicio y la verdad que tengo una perspectiva de seguridad totalmente diferente a lo que me había encontrado 20 años antes, digamos, antes de conocer este proyecto. Así que espero que les guste nuestra presentación y que puedan entender también nuestro no sé si se entiende, ¿no? ¿Se comprende bien? Más o menos. ¿Hablamos más despacio? Ok. Bueno, listo. Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el alcaide mayor Garay Sebastián, soy licenciado en seguridad, estoy a cargo de la unidad penal número 3 del Dorado, que se encuentra en una zona franca a Paraguay, a Brasil. Actualmente nosotros tenemos 364 internos de diferentes ciudades adentro de la provincia de Misiones, como así también de otros países. Buscando la forma de mechar o de unir todo esto al programa de Los Toros junto a mis compañeros, creo que es la primera unidad donde empezó este trabajo, que ellos van a exponer ahora enseguida, así que no le voy a robar mucho tiempo, pero le quería decir que esta es algo muy importante para nuestra institución y para la provincia de Misiones, donde se vio reflejado el esfuerzo tanto de las personas que ingresaron y que trabajaron en este programa, como así también la parte de la progresividad del régimen y que los internos, las personas privadas de la libertad, pudieron entender el mensaje y a posterior poder hacer también una forma de una prevención del delito. ¿Por qué? Porque el nivel de reincidencia ha bajado rotundamente en nuestras unidades. Así que seguidamente les dejo para que presenten el proyecto. Bueno, nos remontamos en el año 2016, ya previo a eso 2015, veníamos en este complejo penitenciario 3 de la ciudad del Dorado, a 100 kilómetros de Puerto Iguazú. Esta unidad tenía una particularidad, ¿no es cierto?, porque era la más conflictiva dentro de las unidades penitenciarias de la provincia de Misiones. Inclusive era la que mayor población penal tenía, es la que alberga también los internos de nacionalidad paraguaya y de nacionalidad brasileña y también con los internos de nuestro país. Ese porcentaje, los internos, digamos, nosotros llamamos internos a las personas privadas de libertad, de nacionalidad paraguaya y nacionalidad brasileña, representan el 15% de nuestra población penal en la unidad donde actualmente es el director Sebastián. Esta unidad tenía la particularidad de ser la más conflictiva, como dije. Había un lesionado con arma blanca todos los días, había problemas de convivencia, también estaba con problemas de corrupción, ¿no es cierto?, porque los medios de comunicación también tratan de disfrazar algunas cuestiones que ocurren dentro del penal y como siempre la cárcel, como le llamamos, somos noticia, fue también un poco eso, generar esa violencia desde afuera hacia adentro y adentro ya reinaba esa violencia estructural y entre la convivencia entre internos. Cuando arranca el año 2016 me presentan un proyecto que creo yo y soy cristiano y creo en Dios, ¿no es cierto? Y creo que esto
fue algo divino, porque le conocía a Mariano, que presentó un proyecto que se trataba de una práctica sistemática del deporte de rugby dentro del penal. No lo voy a mentir, lo traje a mi despacho, lo dejé, lo miré una semana, después lo llevé a casa, lo dejé en casa, vine un día, no lo encontré en mi despacho. Volví a casa y una tarde, un lunes, lo pongo a leer y me gustó mucho y encima lo pongo en el Google, lo busco, pongo justamente lo que rezaba, rugby en las cárceles. Y me salta una fundación en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, que es la Fundación Espartanos. Ellos venían haciendo ya hace 10 años la práctica dentro de los penales en Buenos Aires y me gustó mucho, digamos, cómo ellos abordaron el deporte para disminuir la violencia y la reincidencia de delitos que representaba el 65% en ese momento y lograron reducir mediante la práctica de este deporte al 5%, o sea, que algunas cifras nos daban a nosotros que podía llegar a funcionar. Obviamente que en El Dorado y en la provincia de Misiones y en Argentina, creo que en Brasil también, reina el deporte del fútbol, como que el rugby no es tan aceptado, ¿no es cierto? Bueno, teníamos otra incertidumbre hasta que, bueno, lo pusimos en práctica, nos entrevistamos y arrancamos con 7 jugadores, después se transformaron en 12, los internos primero lo tomaban con incertidumbre, pero a medida que iba avanzando este deporte ya les fue enseñando valores y que fueron incorporando y contagiando al resto hasta que sumamos 25 jugadores ese mismo... arrancamos en septiembre de 2016, terminamos 3 meses de práctica en diciembre con un torneo que nos padrinó un club que local ahí que se llamaba Caraya Rugby, en la cual es jugador el profesor. Eso visibilizó mucho a la sociedad y también logró que la sociedad, la ciudad del Dorado más que nada, ponga su mirada dentro del penal y también nos hicieron una pregunta a nosotros, ¿qué es lo que nos motivaba? ¿Qué nos motivaba a hacer este proyecto? ¿Por qué no llevar el rugby a un barrio, a otra ciudad, a otros chicos que tienen inclusive, que pueden tener otras oportunidades, pero nosotros sabíamos bien a lo que apuntaba. Yo, particularmente como miembro del servicio penitenciario, apuntaba a disminuir la violencia dentro del penal, porque no había actividades más que un torneo de fútbol, donde terminaba el fútbol y había violencia, en el fútbol había violencia. O sea, la prevención no lo trabajábamos mucho, pero sí actuábamos sobre el problema. Entonces era una buena estrategia para poder implementar, para tratar de ver si funcionaba, reducir la violencia dentro del penal. Así que, bueno, no quiero quitar más tiempo, quiero darle la palabra a Mariano Hernando, que es el profesor de educación física, el que realmente entrenaba a los toros, porque así se conformó el equipo, y bueno, le enseñó los valores de este deporte, y después fuimos fusionando con el servicio penitenciario, inclusive también capacitando al personal para que pueda, a través de los saberes de seguridad, poder incorporar a esta fundación que después se transforma en fundación, y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, gracias Claudio, gracias Sebastián. Un poco una introducción de lo que es la penitenciaría, nosotros llamamos cárcel, en la ciudad del Dorado. 370 personas hoy conforman, están detenidos en esa penitenciaría y nosotros llevamos rugby. Rugby es un deporte. ¿Conocen el rugby? ¿Conocen? Aquí en Brasil se está jugando cada vez más. Edades de aproximadamente 17 años, 18 años a 40, 45 años. Rugby es un deporte bastante rudo, que se ejerce mucha fuerza, y lo primero que el servicio penitenciario pensó cuando nosotros íbamos a llevar el rugby, es decir, ¿cómo vamos a llevar un deporte violento a una sociedad violenta?
Y ahí aparece la primera situación de decir, bueno, el deporte no es violento porque el deporte tiene acuerdos. Está permitido hacer y lo que no está permitido hacer sí es violento. Entonces, la misión fue de llevar un deporte que tenga reglas, que tenga acuerdos para generar más posibilidades de inclusión social. Pensamos a la inclusión en el intercambio entre personas que están privadas de su libertad con personas que están afuera y cómo hacer ese nexo para que esas personas se mezclen pensando en el Día de la Libertad, en el día de pensando en la reinserción. Y armamos un proyecto que se llama Tacleando Muros. Tacle es derribar y muros, lo que contiene la cárcel, una idea simbólica de decir, bueno, para que la cárcel realmente haya más posibilidades de inclusión, esos muros tienen que ser derribados por medio de la participación ciudadana. Que la municipalidad se involucre, que la universidad se involucre, que la iglesia se involucre, que los clubes se involucren, porque tarde o temprano, nos guste o no nos guste, en Argentina la cadena perpetua a cualquier delito implica como máximo de 25 a 35 años. Es decir, la persona va a salir en libertad. La pregunta es, ¿cómo queremos que salga esa persona? ¿Con odio, resentimiento, violencia? ¿O queremos que de alguna manera participe de programas educativos? Creamos Tacleando Muros. Nosotros somos un equipo interdisciplinario que trabajamos específicamente en el complejo 3 del Dorado. ¿Por qué somos un equipo interdisciplinario? Porque contamos con las fuerzas de seguridad, contamos con voluntarios de la ciudad del Dorado que participan por voluntad propia llevando diferentes talleres y también con profesionales de diferentes instituciones. Nuestra misión, tenemos objetivos concretos con los cuales trabajamos que fue cambiando, eso es lo interesante. Nosotros veníamos con una idea de generar mejores propuestas de inclusión a un contexto carcelario. Y ese mismo contexto carcelario nos demostró que primero lo que había que hacer era bajar los índices de violencia. Todas las cárceles son violentas, todas las cárceles de Latinoamérica sufren de la violencia y entendimos que por medio del deporte y otros ejes nosotros podíamos prevenir situaciones de violencia que venían pasando sistemáticamente en la cárcel del Dorado. Entonces, ahí lo primero que aparece, bueno, es ejercer los derechos al deporte, la educación y el trabajo. Toda persona que está privada de su libertad tiene derecho a educarse, tiene derecho a trabajar y tiene derecho a hacer deporte. Nos dimos cuenta que eso nos ayudaba a bajar los índices de reincidencia y eliminar el consumo de drogas. Todo aquel que quería jugar al rugby tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Eso ayudó a mejorar la conducta y la convivencia en el penal. Le generábamos nuevas herramientas para tener más oportunidades y una de las actividades nuestras era contribuir mediante el trabajo que ellos producían, no solamente con el espacio en el que conviven, sino también con la comunidad, teniendo una perspectiva ambiental. Empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con 5 ejes. Rugby es el deporte que utilizamos para captar, es el deporte que utilizamos para retener. Una vez que le gustó el rugby, porque era un deporte en donde canalizaban mucho esa energía que tenían contenida por el propio encierro, le dijimos, bueno, ¿querés jugar al rugby? Sí o sí tenés que ir a la escuela. Tenés que inscribirte a la escuela. Profe, tengo 40 años. ¿Qué voy a hacer en la escuela? No importa. Da el ejemplo. Todos a la escuela, aumentó muchísimo la matrícula escolar. A la mañana todo el mundo, 8 a.m., 12 p.m., escuela. Trabajo y cursos de oficio. Todo aquel que quería jugar al rugby tenía que trabajar para mantener su espacio y aparte aprender y capacitarse en nuevos oficios. Ahora les vamos a mostrar un poquito. Espiritualidad, ellos nos pidieron espacios de escucha, porque todo deporte, toda escuela, todo trabajo, cuando hablamos de lo que me pasa, que en realidad, independientemente de la religión, generamos espacios en donde puedan intercambiarse ideas. Es muy difícil hablar de lo que le pasa a uno en la cárcel porque es un ambiente súper machista, con una particularidad
de resolver todo por medio de la violencia y empezamos a resolver los conflictos que había por medio del uso de la palabra. Y por último, el punto más importante y que más nos cuesta es el de la empleabilidad. ¿Cómo hacemos para que la persona que salga no vuelva a reincidir, no vuelva a cometer otro delito? En Argentina, el 73% de los delitos suceden o son cometidos por dos clases de personas: los que abandonaron la escuela o los que salen de la prisión y reinciden. Entonces, menos del 5% de las personas que reinciden, sí. Perdón. Los jóvenes que han dejado la escuela. Deserción escolar. Aquellos que han abandonado la escuela. ¿Sí? Que no han terminado la escuela, terminan cometiendo un delito. Aquellos que salen de la prisión, también. No saben hacer otra cosa que cometer delito, aprendieron eso. Eso es la cárcel también en gran parte, no solo en la nuestra, sino seguramente en Brasil, en Colombia, en toda Latinoamérica, termina siendo como un espacio donde se forman para nuevos delitos. Bueno, ¿qué hacemos cuando hablamos de rugby? Primero, valores: solidaridad, compromiso, respeto, sacrificio, humildad, ¿sí? Cosas que ya habían en la cárcel, pero mediante el rugby nosotros pudimos potenciarlas un poco más. Cumplimiento y valoración de las reglas. Empezar a sostener acuerdos y que esos acuerdos sean pactados democráticamente por todas las personas que están dentro del proyecto. Autocontrol, es un deporte que exige mucho control personal, ¿sí? Y por último, una vez que recuperan su libertad, nuestra idea era que las personas que están privadas de su libertad puedan incluirse en los distintos clubes, en los distintos chimis de las localidades de Misiones o donde nosotros estamos. Actualmente somos el primer equipo en Latinoamérica que juega rugby oficial. Estamos dentro de una liga donde los equipos normales van a la cárcel, nos visitan, juegan con nosotros, algunos pierden, otros ganan, comparten un tercer tiempo elaborado por los toros, el equipo se llama Los Toros Rugby, y se van. Ese intercambio es muy rico porque la cárcel deja de ser un lugar tabú, como generalmente vemos en las series de televisión o en las películas donde solo hay drogas, solo hay muerte, solo hay corrupción, solo hay violaciones. La cárcel es un lugar en donde se trabaja, se estudia y hay muchas personas que se equivocaron y quieren cambiar. Faltan oportunidades, faltan herramientas y hay muchas personas que quieren salir mejor, no solamente para rehacer su vida, sino también para rehacer la vida de su familia. Entonces, el rugby nos permitió y les permitió a los sujetos que están privados de su libertad ser parte de la sociedad de nuevo, de una manera mucho más interesante, que es la de ser deportistas. Escuela, ¿sí? Es fundamental porque logramos que el 60% de la matrícula escolar sean jugadores de rugby. Todos tienen que iniciarse en el nivel primario, culminar los estudios secundarios y continuar con estudios superiores. Hicimos algunos convenios con algunas universidades y hoy tenemos dentro de la cárcel un instituto de administración contable. Sé que por ahí el tiempo me limita un poco. Estos son los índices de lo que nos pasa en la cárcel. El 40% abandonó la escuela. Solo 6% finalizó la secundaria. Un 11% nunca pasó por el sistema educativo. Y ya dentro del penal, el 63% no participa en programas educativos. Es decir, están en la cárcel y no hacen nada. Faltan oportunidades, faltan herramientas, no alcanza con solo lo que hace el servicio penitenciario, no alcanza solo con lo que hace el Consejo de Educación, falta que la gente se involucre adentro, porque nos guste o no nos guste, las personas van a salir. Tenemos más de 20 egresados, estudian en diferentes niveles
Hicimos distintos convenios con capacitaciones en donde, por ejemplo, aprendieron diferentes talleres. Nuestros jugadores de rugby son abanderados, son los mejores alumnos, con las mejores notas. Y también apuntamos al trabajo. El trabajo es muy importante en la cárcel porque funciona como terapia. Y algunos índices con respecto al trabajo. Muchos de los que cometieron un delito están entre el 25% desocupados y 35% son trabajadores de tiempo parcial. Es decir, no estaban incluidos en el sistema laboral oficial. 78% de las personas que están privadas de su libertad nunca pasó por un espacio de capacitación u oficio. Es ahí donde nosotros nos metemos de lleno y la primera idea fue, bueno, trabajemos, pero mejoremos nuestro espacio de convivencia. Así se siente mejor. Esto era el módulo de rugby donde conviven antes de 2015 y más o menos en esta imagen se ve cómo lo dejaron ellos para convivir mejor por medio de sus habilidades laborales. Aparte, trabajan para contribuir con la sociedad. Ellos producen sillas y mesas, caderas, digamos, y mesas para llevar a los barrios de las ciudades que necesitan y reparan sillas de ruedas para llevarlas a los hospitales para las personas también con alguna discapacidad. Soñaron con una cancha propia. Este es el lugar donde se hacía rugby. Trabajaron durante mucho tiempo y se inculcó la idea de trabajo a largo plazo. Plantaron césped, centímetro por centímetro, y pudieron crear su cancha propia con el tiempo. Ya sabiendo que me queda poco tiempo, contarle de las capacitaciones que hacemos: panadería, carpintería, herrería, electricidad, soldadura, costura y hasta árbitros de rugby. Seguramente va a quedar espacios para preguntas y respuestas después. Quiero terminar con estos videos. Carlos, salió en libertad y hoy es árbitro de rugby. Bueno, tenemos muchos escultores que trabajan la madera. Y bueno, esta es la historia de él, que salió en libertad, finalizó sus estudios, se incluyó a jugar en un club de rugby de la provincia y empezó a trabajar en una empresa de combustible. Ahí está su historia. Yo estuve preso en el penal del Dorado de la unidad penitenciaria número 3 de Misiones. Hace 2 años que estoy en libertad y hoy me encuentro trabajando en IPF. Acá adentro aprendes no solo un oficio, sino que te haces más sociable a la gente, y el compañerismo, el respeto, la integridad es algo que uno aprende, ya lo tiene en el currículum. Carlos ayudó a que todo sea fácil porque él tiene mucha predisposición, es un chico muy comprometido con el plan y a mí me deja una gran experiencia y otro pensamiento, porque creo que hay que conocer a la persona, conocerla bien profundo y vos decís, bueno, puedo hacer algo para cambiar la sociedad. Más que nada, doy gracias a la empresa IPF que me dio esta segunda oportunidad y hay que saberla aprovechar nomás. Carlos salió en libertad en 2017 y hoy rehizo su vida por medio del trabajo y la educación. Y les dejo un último video que sí tiene unas leyendas en portugués, un subtítulo en portugués, solo que la palabra rugby es difícil de traducir. Entonces van a verlo como rugby, raichu, otras palabras, pero escuchen cuando dicen rugby y con esto finalizamos.
Formar parte del equipo de rugby en sí significa mucho compromiso, en lo personal, ¿no es cierto? Creo que el rugby es algo muy bueno, algo que llegó acá, que llegó para quedarse y que cada vez apunta para arriba. Nosotros hacemos los trabajos de mantenimiento cuando en esa época, en 2016, cuando estaba el jefe Cristaldo todavía, apareció él con el profesor Mariano y nos pregunta si queríamos hacer algún tipo de deporte o algo. Y vamos a probar, dijimos con mi compañero. Salimos a la cancha ese día y apareció esa pelota y no entendíamos nada, cómo teníamos que jugar o las reglas. Éramos 12 personas nomás que estábamos ahí corriendo para acá, para allá, no entendíamos nada. Y fuimos probando y gracias al profe ese aprendimos un buen deporte, aprendimos las reglas, los valores que tiene ese deporte y hasta el día de hoy estamos. Si me das otra oportunidad de volver a empezar, mejor. Puedo aprender la humildad, aprender el respeto entre los compañeros, ¿viste? Creo que principalmente es un deporte que ayuda mucho a mejorar a las personas. Siempre digo y siempre pienso que el rugby marcó un antes y un después para mí por el hecho de los valores que incluye el juego y creo que eso es lo que más me deja, la unión, el sacrificio, el respeto, el compañerismo. Creo que eso lo llevamos muy alto nosotros. Y que aprendí a controlar mi impulso, mis iras. Aprendí a respetar el pensamiento y las decisiones de otros. Eso es lo que más importante aprendí, a compartir. El equipo tiene sus requisitos. Hay que ir a la escuela, hay que trabajar, tenemos que estar en el entrenamiento presente. Entonces creo que uno de mis objetivos en personal fue terminar la secundaria y poder estar cursando el segundo año de la facultad. Son mis objetivos hasta ahora. En el tema carcelario mi vida era otra. Yo consumía mucha droga. Gracias al rugby yo cambié mi vida. No había la posibilidad de estudiar, de tener un proyecto, capacitación, y hoy en día tenemos esa posibilidad y creo que podemos aportar mucho a la sociedad. Nos equivocamos en la vida y tratamos de hacer bien las cosas ahora para poder devolver de esa manera el error que cometimos. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Ya hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Se va a volver a insertar acá, cerca de la Triple Frontera, porque son de Iguazú, son de Paraguay, son de Brasil. Y nosotros creemos que la mejor manera de insertarse de nuevo en la sociedad es por medio del trabajo, es por medio de la educación, es por medio del deporte, para prevenir no solo los delitos que ellos pueden cometer, sino también llevar esa escuela de valores a su familia. Así que nada, muchas gracias. Nosotros decimos sí a las segundas oportunidades, entre todos digamos sí a las segundas oportunidades y la cárcel también es un espacio de la sociedad. Gracias. Eu gostaria de iniciar dizendo que é uma honra estar aqui nesse espaço, né, para dividir um pouquinho com vocês a nossa experiência dentro das práticas restaurativas. Então, eu sou a Adriana, eu sou professora da Educação Básica no estado do Paraná, atuo na cidade de Ponta Grossa. A minha formação inicial é Ciências Biológicas, eu sou uma professora de Biologia, que nos últimos anos da vida tem se dedicado a uma outra área, que é a escola restaurativa, né? Então, eu fiz um desvio de percurso na minha formação, eu sou mestre em Educação, doutora em Ensino de Ciências, mas acabei
dedicando meu tempo, minha energia, minha atenção para essa outra área, né? Então, esse trabalho ele foi organizado, sistematizado por mim, a professora Claudete, que é diretora-geral do colégio, onde eu trabalho, e a professora Luciane Correia. Apesar de termos mencionadas 3 autoras, as pessoas que têm construído esse projeto chamado Escola Restaurativa é um número muito maior de pessoas do que essas 3 mencionadas aqui, né? Agradeço especificamente também a professora Elis, né, que foi quem fez o contato e nos convidou a compartilhar essa experiência, e a Odirley, que foram, né, as 2 pessoas que conversaram comigo e permitiram que eu estivesse aqui hoje. A gente começou amanhã assim com uma música tão bonita, né? E eu até comentei com a Shirley ali que sonho uma América Latina integrada para além da música, né? A música alimenta a nossa alma, então foi muito bom começar dessa forma. E também gostaria de parabenizar os colegas que acabaram de apresentar, né, por um projeto tão potente, tão de esperança, né, para a gente. Então, esse colégio, né, em Ponta Grossa, chamado, ele tem um nome bem extenso, né, professor João Ricardo von Borel do Vernet, e que nós chamamos de Colégio Borel. Ele é uma escola que está num terreno de 42 mil metros quadrados, e hoje, 2023, nós temos 1.555 alunos e alunas matriculados, e temos 147 professores e funcionários, funcionando nos 3 turnos, né, manhã, tarde e noite. Então, a dimensão desse lugar em espaço e em número de pessoas é proporcional ao número de problemas diariamente enfrentados, né, dentro de uma escola pública, numa região periférica da cidade, tá, obrigada, e que tem que lidar com toda a ordem de problemas, né? Como é que nós nos tornamos escola restaurativa, né? Como começou essa história? Nós éramos uma escola que estava nas manchetes de jornais, nos noticiários, no topo das questões associadas à violência. Então, aqui algumas notícias, né, que na época foram veiculadas. Cachorros, cães recém-nascidos são brutalmente assassinados por crianças no Colégio Borel. Briga em frente ao Colégio de Ponta Grossa deixa adolescente gravemente ferido. Ponta Grossa registra mais casos de violência em escolas. E nós, comunidade do Colégio Borel, éramos os atores dessas notícias, né? Então, no ano de 2014, a professora Claudete, então diretora do colégio, muito preocupada com esse quadro de violência, foi buscar ajuda no judiciário. Ela foi até a promotoria, né, ela foi até o Ministério Público, dizendo assim, como é que a gente faz um documento muito bem elaborado para a gente poder expulsar esses alunos da escola? E eis que a promotora de justiça disse, olha, eu não tenho uma resposta para te dar, mas vamos ver se a gente consegue alguma solução, né? E aí, nesse meio tempo, uma outra juíza de Ponta Grossa havia tomado contato com a Justiça Restaurativa. E aí disse assim, eu acho que seria bom a gente ler esse livro, tem algumas propostas interessantes. E aquela tentativa de expulsar o aluno tomou um outro rumo, né? E a escola começou a entender que não é possível nós nos livrarmos, nós descartarmos as pessoas, né? Porque a violência já é fruto da exclusão. A violência já é o resultado de uma situação de vulnerabilidade, de uma situação de que aquela pessoa não teve mais nenhuma outra alternativa em geral, né? Principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Então, a partir daí, o judiciário propôs que alguns atores da escola, professores, pedagogas, direção da escola, participassem de uma capacitação, de uma formação,
para que se tornassem facilitadores em justiça restaurativa. E o convite foi aceito. Nesse primeiro momento, 5 pessoas participaram da capacitação, mas o projeto não engrenou porque ele se constituiu como uma empreitada pessoal dessa professora, né, a professora Claudete. Não havia o apoio institucional, enfim. Eis que no ano de 2016, né, já que a gestão não apoia, então que tal nós nos tornarmos a gestão? E aí, a professora Claudete, a professora Paola, o professor Rodrigo e eu aceitei o desafio, junto com eles, de concorrermos à direção da escola, né? Assim que assumimos a direção, fomos eleitos pela comunidade, e assim que nós assumimos a direção, já houve uma nova capacitação para formar um novo grupo de facilitadores e facilitadoras em justiça restaurativa. E eu fui uma das pessoas a me capacitar. A partir daí, eu comecei a entender, né, qual era a estratégia, quais eram os objetivos dessa intervenção, e passamos a estruturar o projeto Escola Restaurativa e começar a implementação. Então, o nosso caminho, ele foi, né, primeiro, por meio do judiciário, da justiça restaurativa, que compõe as bases da escola restaurativa, e, em seguida, o projeto Escola Restaurativa. Então, esse projeto ele tem um caráter preventivo, ele é focado na reparação de danos, ele está associado ao encaminhamento para a rede de proteção, e ele também tem foco nas relações humanas, né? Algo que é importante nós entendermos, que a escola, por si, ela é um espaço de conflito, né? As relações humanas são relações conflituosas. Não é possível nós falarmos de relações sem conflito, né? O Jean-Marie Miller, que é um autor francês, um filósofo francês que fala a respeito da não violência, ele diz assim: conflitos são inerentes às relações humanas, né? Então, a preocupação é como lidarmos, atuarmos nesses conflitos, a fim de que eles não tenham desdobramentos violentos. Alguns dos objetivos do projeto, né? Os objetivos são bem mais variados do que esses, mas, enfim, alguns objetivos marcados aqui. Então, diagnosticar as violências do espaço escolar, que são muitas, e, às vezes, quando nós olhamos para o todo, fica tudo tão embaralhado, tudo tão embaçado, que pararmos para olhar e tentar categorizar essas violências é um passo importante, né? Promover círculos de construção de paz e outras práticas restaurativas, e vários outros objetivos que estão associados em torno desses 2 principais, né? A metodologia do projeto Escola Restaurativa, ele tem como base, né, a justiça restaurativa. Então, foi um desafio grande no início para nós, pensarmos a escola restaurativa a partir dessas bases, mas entendendo que uma escola não é o judiciário, né? A escola é uma instituição de ensino e que precisa, de forma autônoma, organizar as suas próprias referências para lidar com essas questões ligadas à violência, né? Nós não iremos punir, né? O nosso objetivo é, pedagogicamente, educar, ensinar esse adolescente e essa criança. E a própria justiça restaurativa, ela é uma proposta dentro do judiciário que visa sair dessa lógica de uma justiça punitivista, né, para de uma justiça retributiva para uma justiça de reparação de danos. Então, dentre vários autores, né, que têm embasado a nossa discussão dentro da escola, estão o Howard Zehr, né, com o seu livro Trocando as Lentes, Kay Pranes. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de formação com a Kay Pranes, que é uma norte-americana que já discute essas questões de escola restaurativa há muitos anos. A Justiça Restaurativa na Educação, de 2 autoras canadenses.
e o Jean-Marie Miller, que é o filósofo francês que fala de não violência na educação. Então, a metodologia, ela se consiste em pensar o contexto escolar, né, como um espaço conflituoso, de que esses conflitos e violências decorrentes desses conflitos têm distintas causas. Então, a escola, ela é esse espaço que traz para dentro, por meio de alunos, alunas, funcionários, professores, toda a ordem de violência que se dá fora dos muros da escola, né? Tudo acaba arrebentando dentro da escola, infelizmente. E pensar também naquela violência que ela é produzida e reproduzida dentro da escola. No início, né, quando a gente começa a olhar para dentro da escola nessa perspectiva, é muito dolorido de pensarmos, de admitirmos escola é um espaço de violência, né? Escola é um espaço produtor de violência. Para muitos adolescentes, e aí eu convoco vocês a voltarem um pouquinho no tempo e puxarem pela memória que tipos de violências vocês presenciaram ou viveram ou sofreram dentro da escola. Para muitas pessoas, para muitas crianças e adolescentes, sair de casa todo dia para ir para a escola é uma tortura, porque ele pensa, como é que eu vou fazer para sobreviver lá hoje, né? O que eu tenho que fazer para não apanhar hoje? Então, o racismo, a homofobia, né, a gordofobia, o machismo, enfim, toda a ordem de violência atinge essas crianças e esses adolescentes. E eles, na sua imaturidade, na sua idade ainda jovem, não têm muitas vezes as ferramentas para lidar com essas questões, né? Então, alguns princípios que norteiam essas práticas, né, as práticas restaurativas dentro desse projeto, estão a responsabilização. Então, nós atuamos, né, dentro dessa mesma perspectiva da justiça restaurativa, de trocar uma justiça retributiva por uma justiça de reparação de danos, né? Então, a responsabilização e não apenas a punição, que a punição ela tira a potência de resolução, né? Quando nós falamos em responsabilização, é devolvido para a criança e para o adolescente a oportunidade de reparar o erro que cometeu. O empoderamento, o pertencimento, a expressão autêntica, a horizontalidade e a escuta ativa. Logo no início do projeto, em 2016, nós começamos a ver o impacto da construção dessa noção de pertencimento, porque é muito comum que os espaços públicos, e as escolas não escapam disso, sejam alvo de depredação, né? Pichação, quebram portas, quebram móveis, enfim. Mas quando o aluno e a aluna passa a se sentir parte integrante desse espaço, né? Esse espaço é meu, então eu gosto, eu cuido, a depredação diminui. É uma extensão, uma consequência de construir essa noção de pertença. A escola, ela é um lugar, né, o nosso modelo de ensino brasileiro, ele ainda é um modelo autoritário, unidirecional, né, que funciona mais ou menos assim, eu falo e você escuta, ponto. Então, é difícil para os adolescentes terem espaços de escuta, né? Espaços nos quais eles possam verdadeiramente se expressar e ser ouvidos. Então, ao longo da implementação do projeto, nós organizamos as práticas basicamente sob duas perspectivas. A primeira delas, de forma muito sistemática, por meio dos círculos restaurativos, que é uma metodologia utilizada na justiça restaurativa. Então, os círculos restaurativos, eles têm toda uma composição, né, uma metodologia específica, uma organização, e eles passaram a ser feitos sistematicamente para todos os alunos e alunas da escola, e também para professores e funcionários. E numa segunda perspectiva, que é nas relações cotidianas. Como nós acolhemos
os alunos que chegam com os mais diversos problemas, com as mais diversas questões diariamente, né? Então, nós passamos a adotar um ensaio de protocolo, né? um passo a passo de como lidar com os conflitos quando eles ocorriam. Então, o primeiro passo, localizar e identificar o conflito. Ouvir cada parte envolvida em separado. Em seguida, propor uma conversa em conjunto com as partes e os facilitadores. Solicitar que cada parte proponha uma forma de reparar o dano causado. Em seguida, construir um acordo de convivência, orientar as atitudes e acompanhar posteriormente. O que é muito comum, né, e quem aqui é da educação certamente já presenciou isso inúmeras vezes. Acontece um conflito com um desdobramento violento dentro da sala de aula. Um aluno empurrou o outro, machucou, ofendeu verbalmente. Vocês agora vão lá para a equipe pedagógica. Vão lá que a pedagoga vai fazer uma ata e vocês vão assinar a ata. Ou então, se for num caso mais grave, em que tem alguma lesão corporal, chama a patrulha escolar e leva para a delegacia. Então, a escola ela fica refém de outros atores, de outros órgãos, né, de repressão ou de punição, e não tinha uma potência de resolução desses problemas, porque eles tornariam a acontecer. Porque o fato de um adolescente, uma criança, assinar uma ata de advertência, o fato dele ser levado pela patrulha escolar, não significa que ele entendeu o dano que ele causou naquele conflito, né, naquela situação de violência. Ai, caramba, eu falo muito. 10 minutinhos, deixa eu tentar abreviar. Então, um círculo, né, eu vou falar rapidamente, porque senão não dá tempo de ir para a parte dos resultados. Ele tem um desenho específico, né, ele tem um desenvolvimento específico para que oportunize a fala e a escuta de todas as pessoas. Aqui algumas fotos, né, dos alunos participando dos círculos, e o que é muito interessante é que, assim, a cada nova turma que experimenta um círculo restaurativo, e que é uma atividade bastante densa, demorada, tem círculos que eu facilitei e que já demoraram 4h30, do início ao fim. Os alunos falando e ouvindo, né? Porque é uma oportunidade de escuta e de expressão autêntica que acaba trazendo muitas questões, às vezes doloridas, questões pessoais que esses adolescentes nunca tinham compartilhado com ninguém, né? Então, como o círculo tem uma preocupação em construir um espaço seguro, eles se sentem à vontade para falar, para compartilhar o que eles estão sentindo, né? Como o professor Mariano mencionou aqui, falar do que está dentro nunca é fácil, né? Então, o círculo oportuniza essa expressão. Todos os professores, professoras e funcionários que são denominados facilitadores de círculos restaurativos, então, passaram por um processo de formação, né? Precisa de uma capacitação específica para atuar como facilitador e facilitadora. Alguns resultados, né? Então, nós temos aqui 2 períodos, de 2016 até 2017, que nós conseguimos computar, analisar dados, construir gráficos, porque esse é um outro desafio imenso dentro da escola, né? Nós, professores e professoras, a gente fica tão assoberbado com dar aulas, preencher planilhas, fazer toda a parte burocrática do nosso trabalho, que parar para sistematizar dados de um projeto é no domingo, é no sábado à noite, né? É muito difícil. Então, alguns dados que nós conseguimos sistematizar, né? Desde 2016, nós já realizamos cerca de 300 círculos, atendendo toda a comunidade escolar, alunos, professores, familiares, inclusive, fizemos círculos com famílias. Nesses círculos é muito interessante porque o check-in do círculo, o momento da chegada, é dizer como é que você está se sentindo. E os principais sentimentos que os alunos relatam no início do círculo é raiva, preguiça, tédio, sono, preocupação, decepção, ansiedade, enfim. Não são sentimentos muito positivos. Ao final do círculo, os sentimentos são contentamento, alívio, esperança, otimismo, sossego, enfim.
Então, muda o estado físico e mental desses alunos ao participarem dessas atividades. Com relação a registros de atas, né, porque na escola tem dias que as pedagogas se prestam apenas a fazer atas, né, não conseguem fazer outra coisa. Então, nós vimos, né, a partir da implementação dessas práticas, que o número de registros de atas foram significativamente menores nos anos seguintes. Então, 2014 está em azul, e 2017, já o segundo ano de implementação do projeto, os registros de ata foram bem menores. Nem todo registro de ata significa conflito, né? Mas, dentre esses registros, existe um número muito grande de registros de conflitos. Aí, nós tivemos a ausência da escola na vida de alunos e alunas no período de pandemia, né? E quando nós voltamos, em julho de 2021, nós tínhamos voltado à estaca zero. E a escola, novamente, começou a se constituir como um espaço de muita violência. Então, foi necessário, né, foi feito um levantamento de 1.180 registros de atas, 185 referiam-se a algum tipo de conflito ou violência. Os principais motivos: bullying, namoros, roubos, agressão verbal, disputas por liderança, entre outras coisas. Frente a nesse novo levante de violência, os facilitadores, a direção, a gestão da escola, decidiu que era hora de novamente fazer uma empreitada, né, de um mutirão de círculos. Então, no ano passado, novamente, toda a escola foi atendida com atividades circulares, né, os 1.600 alunos do ano passado, para novamente tentarmos enfrentar essas dificuldades, né, decorrente do retorno das atividades presenciais, o estranhamento dos alunos nessas relações, e também apresentar a metodologia de círculos a alunos e alunas novas que ainda não conheciam, né, aqueles que haviam chegado mais recentemente na escola. Após esse mutirão de círculos, porque aí nós não conseguimos ir sozinhos, porque são 20 turmas no período da manhã, 20 turmas no período da tarde e 8 no período da noite. Precisa de uma dupla de facilitadores em cada turma. Então, nós precisamos recrutar facilitadores voluntários na cidade inteira para vir contribuir com esses círculos, né? Em geral, assim, nós geralmente conseguimos a adesão desses voluntários, né? Isso é uma coisa bastante positiva. Depois dos círculos foram aplicados questionários e 84% dos alunos afirmam que gostaram muito de participar. Um outro percentual significativo concorda que círculos podem ser úteis para prevenir violência. O que nós temos em andamento hoje, né? Então, os círculos permanecem. Quando um aluno e uma aluna é acolhido por meio de uma prática restaurativa, seja um círculo de conflito, um círculo de aprendizado, um círculo de relacionamento, em geral, eles entendem que existem vias alternativas para a solução do conflito e que não seja uma via violenta. O que a maioria das crianças e adolescentes aprende? Que se eu me defronto com uma divergência de interesse com outra pessoa, como é que eu faço para resolver? Eu vou lá e dou um murro na cara dele. Ou eu ofendo, eu agrido, de alguma forma. Então, dar a oportunidade a esses adolescentes para que eles construam um outro repertório, para que eles se apropriem de ferramentas que deem a eles a chance de lidar com o conflito por uma via não violenta. Isso tem um poder, tem uma potência fantástica. Porque, em geral, depois de participar de círculos, os próprios alunos voltam pedir mais círculos. Como eu sou uma professora facilitadora, nas minhas aulas de biologia, constantemente os alunos estão pedindo: professora, que dia que tem círculo de novo? Está demorando, está fazendo falta, a gente precisa de um círculo, a nossa turma quer um círculo, né? Então, eles entendem a potência dessa proposta. Em processo que nós temos hoje, né, iniciamos agora no mês de março, nós começamos a fazer intervenções utilizando um documentário que se chama A Máscara que Você Vive, que trata de masculinidades. Porque muitas das violências têm relação com uma masculinidade tóxica, distorcida, e têm relação com as violências de gênero. Então,
o documentário teve um impacto muito forte nas turmas que nós já fizemos a intervenção. A sequência é fazer o círculo de acolhimento e debate para essas questões. E o objetivo é atender todas as turmas da escola, né? O documentário ele é adequado para o ensino médio, para o fundamental não, porque ele é muito pesado de conteúdo, mas ele toca em pontos muito importantes para discutir as masculinidades, né? Então, a gente está nesse processo agora, em seguida do documentário. Nós fazemos um círculo com toda a turma e, na sequência, por inscrição, por adesão, círculos de meninos, para dar esse amparo ao masculino. Porque é muito comum na escola nós termos atividades que estão ligadas ao feminismo, a dialogar com as meninas, né? Mas a gente está enfrentando, quando nós falamos com as meninas, nós já estamos na consequência da violência de gênero. A causa está na educação machista desses meninos. E meninas também, né? Então, tratar daquilo que é a fonte da violência, que é a causa da violência, a gente tem percebido que é mais urgente nesse momento. Algumas conclusões, né? O projeto, assim como nós já estamos nesse trabalho desde 2016, então tem muita coisa, para mim é um desafio até escolher o que dizer, né? O que nós percebemos, né? As práticas restaurativas, elas têm um potencial transformador frente à violência. Diminui os desdobramentos violentos nos conflitos escolares. A experiência dos círculos, ela altera a perspectiva do conflito, né, por parte de alunos, professores e funcionários. Atua na construção da autonomia da comunidade escolar para a gestão dos conflitos, porque nós não ficamos dependendo de que alguém venha nos salvar, né? E agora, né, quem virá nos salvar? E começamos a ter as ferramentas para lidar com isso. Também oportunizou para a escola, para toda a comunidade escolar, o conhecimento e acionamento da rede de proteção, né? De nós entendermos melhor os fluxos, para onde eu encaminho um aluno, dependendo de qual é a situação de conflito na qual ele está envolvido. E uma outra coisa que eu percebo assim que tem uma potência muito grande também é que a escola se entenda como parte integrante da rede de proteção. Porque lá em 2014, a intenção da professora, e que ela se modificou, se transformou completamente, que era, como é que eu faço para expulsar esse aluno daqui? A escola não expulsa, a escola tem que incluir, amparar, apoiar, educar, para que esse aluno não seja mais um agressor, não seja mais uma pessoa violenta, né? Algumas dificuldades, né? Dificuldades de adesão. As pessoas desconfiam, mais um projeto, né? De cima para baixo, de onde que está vindo? Rigidez na organização do nosso trabalho, que a gente precisa forçar os espaços e os tempos para fazer círculos e para desenvolver as atividades, né? Então, assim, nós começamos a exercer dentro da escola, já acabou meu tempo, está acabando aqui, uma desobediência. Hoje, para tudo, é círculo. A aula que era para ser hoje vai ser amanhã, né? Infelizmente, nós não temos apoio da Secretaria de Educação. Esse projeto é rebeldia, né? A Secretaria de Estado da Educação não reconhece esse projeto, não tem nenhuma política pública associada a isso. Mas a gente tem esperança de que ainda seja, né? É para essa nossa luta e nossa insistência. Algumas conquistas. Mudança na perspectiva de resolução de conflito, de alunos, pais e funcionários. Compartilhamento de responsabilidades, discernimento entre ato infracional e ato de indisciplina, né? Porque às vezes chamava a patrulha escolar porque o aluno jogou uma bolinha de papel no outro. Conhecimento de alternativas não violentas, acolhimento, empatia, escuta ativa por parte dos facilitadores junto aos alunos e alunas. O projeto Escola Restaurativa está em permanente processo de execução, revisão, aperfeiçoamento e reorganização. Esse projeto ele alimenta, né, a coletividade da escola com a esperança de que a gente possa ter uma escola não violenta. Seguimos aprendendo nesse fazer restaurativo. E eu posso dizer por mim, eu já ouvi esse depoimento de muitos professores, professoras, facilitadores e facilitadoras, que essa formação foi um divisor de águas do ponto de vista pessoal de cada um de nós.
de sair de uma lógica autoritária e punitivista para uma outra perspectiva na relação com os alunos. Para onde nós queremos ir? No mínimo, para a construção de uma escola restaurativa no sentido mais essencial, que nos ensine a ser humanos. Agradeço a todos e todas pela escuta. Nossos contatos estão aqui. Muito obrigada. Acho que passei do tempo. Muy buenos días. Primeramente me voy a presentar. Soy la abogada Sonia Elena Escauriza, abogada, docente, magíster en niñez, adolescencia y familia. Muchísimas gracias por el interés y venimos con el jefe del departamento. Actualmente estamos trabajando en el Ministerio de Educación en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, la parte de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito educativo. ¿Qué mejor manera de hablar de prevención que en la parte educativa y en las escuelas? Quería compartir con ustedes esta experiencia de este proyecto llamado Ñangarecó, que en nuestro dulce idioma guaraní le llamamos todos vamos a cuidarnos o nos cuidamos todos. Es un proyecto intersectorial en el cual sentamos y trabajamos en un departamento en Paraguay, en un departamento de Caaguazú. Es un proyecto intersectorial, como ya les adelanté, en donde están varias instituciones del sistema de protección de niñez y adolescencia. Voy a hacer un poco historia con relación a este tema. El proyecto comenzó con una financiación de India intersectorialmente y se trabajó en un departamento, en una mesa en donde estaban varias instituciones, en donde quienes formaban parte de esta en portugués y no puedo leer. Varias instituciones como ser el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de la Fiscalía, Ministerio de Salud, el Ministerio de Niñez y Adolescencia. Creo que la gente de Paraguay que está acompañando, que está presente acá, van a estar conociendo los diferentes ministerios con quien trabajamos en ese sentido. Y el proyecto, lo que realizamos en realidad en este proyecto es un poco la descentralización gubernamental para los casos de abuso de niños, de niñas y embarazo de niñas en ese sentido. Y la pronta también actuación del sistema de prevención. Ahí está, no está, ¿verdad? Solo en portugués. Bueno, generalmente con este proyecto lo que trabajábamos es la pronta atención, como ya les había dicho, y las estadísticas nos interpelaban un poco para trabajar y cómo trabajar. Comenzamos en las escuelas primeramente en el tema de prevención. ¿Cómo trabajábamos en las escuelas? Haciendo talleres y cursos. Teníamos un proyecto llamado Mírame, en el cual nosotros llegábamos a las escuelas para trabajar cómo denunciar, cómo trabajar el tema de vulneración. También afianzábamos también la unidad de salud desde el Ministerio
de Salud Pública y también desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia hacer un poco el seguimiento para los niños, para las niñas embarazadas y desde el Ministerio del Trabajo también para una pronta salida laboral. Nosotros estábamos enseñándoles algunos trabajos como ser panaderías, repostería, entre otras labores para una pronta salida con relación a eso. Las acciones realizadas, como ya les había dicho, cómo se llamaba el proyecto es Ñangarecó, o sea, Mírame, ¿verdad? Nos cuidamos. El trabajo que realizábamos en las escuelas se llamaba Mírame, o sea, los adultos estábamos en contacto con las niñas en ese sentido. ¿Cómo? Teniendo en cuenta también el tema de prevención, se conformó una mesa interinstitucional, local, focal, en la ciudad de Caaguazú, la cual lo que vino a hacer un poco es descentralizar. Como estábamos, la ciudad, el departamento está un poco alejado de lo que es la capital del país, entonces lo que se trabajó es la descentralización con relación a la pronta atención para estos casos. Los resultados que tenemos o que tuvimos con este proyecto es la atención, ¿verdad?, de varios casos con relación a los adolescentes que recibieron becas en las instituciones educativas, con relación también al Ministerio de Justicia y Trabajo para, como lo había dicho, una pronta salida laboral. Se trabajó también con la unidad de salud familiar para establecer, para fortalecer el servicio de las unidades. Se llegó a las familias, en las escuelas también. Participaron como 1.500 docentes en las capacitaciones que teníamos en todas las instituciones. Puedo decir que se abarcó todas las instituciones de ese departamento llamado Caaguazú. También se trabajó con varios protocolos y actualmente nosotros tenemos una ruta interinstitucional, la cual trabajamos y llegamos. No solamente se trabajó en este departamento, sino a nivel país, una ruta interinstitucional en los casos de vulneración de los derechos de niños, niñas, adolescentes en el ámbito educativo, en donde participaron el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, Ministerio de Salud y otras instituciones civiles también, como para abordar el tema con relación a las vulneraciones. Las conclusiones con relación a este proyecto fueron muy positivas, y lo que nosotros queríamos es avanzar y no solamente enfocar en este departamento, sino que llegar a nivel país con relación a este proyecto. ¿Por qué llegar a nivel país? Para la pronta atención del sistema del sistema de protección en los casos de vulneración con relación a los temas de prevención. Doctor, si me quiere acompañar, Sí, muy buenos días. Me presento. Soy el abogado Claudio González, estoy encargado del Departamento de Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Dirección General de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que es una dirección general que está en representación del Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay.
Para dar una conclusión positiva en relación a lo que fue el proyecto, se focalizó específicamente en el distrito de Caguazú. ¿Por qué? Porque conforme a las estadísticas que nosotros fuimos observando y analizando con todas estas instituciones que mencionó también la doctora Sonia, es que la mayoría de los casos de abuso sexual y embarazo adolescente se daban en las cabeceras departamentales. ¿Qué significa esto? Aquellas ciudades que están limítrofes con otros países, ¿verdad? Una de ellas fue la ciudad de Caguazú, que también nos dimos cuenta que la mayoría de los casos en relación a denuncias de abuso sexual se daban en el ámbito familiar. Esto es importante también resaltar, de que el trabajo no solamente fue con estudiantes y con docentes de instituciones educativas, sino que se trabajó de forma integral, digamos, porque se trabajó también con los padres de familia. El abordaje se trató de llegar a todos los miembros que conforman la comunidad educativa. En este sentido, trabajamos también con el programa Abrazo, que es un programa que trabaja el Ministerio de la Niñez y Adolescencia de Paraguay, en el cual se da un espacio para que los padres que tengan que cumplir sus labores dejan a su hijo al cuidado de profesionales idóneos que se encargan del cuidado de estos niños, mientras los padres también cumplen con sus labores en el día a día, ¿verdad? Entonces, una conclusión importante en relación a lo que es el proyecto de Ñañangarecó fue que se pudo trabajar de manera integral. Se pudo visualizar en realidad la problemática que estaba sufriendo el distrito de Caguazú. Se pudo conformar una mesa intersectorial de protección que fue bastante provechoso para el distrito en sí. Anteriormente no lo conformaban y hoy en día lo que queremos también desde el Ministerio de Educación y Ciencia es replicar estas mesas, seguir conformándolo a nivel país. Como mencionó también la doctora Sonia, se está buscando la financiación para que el proyecto pueda llegar a demás departamentos y distritos donde nos vamos encontrando también otros tipos de vulneraciones, no solo vulneraciones en el ámbito de abuso sexual o embarazo adolescente, sino que otro tipo de denuncias también que nosotros recepcionamos a nivel país son los de maltrato, ¿verdad? El maltrato que se da tanto en el ámbito familiar y en el ámbito que llega al ámbito educativo. Bueno, esa es la presentación. Sí, creo que después hay un espacio de preguntas. Sí. Eu gostaria de convidar os demais palestrantes para compor a mesa. Vamos colocar todos aqui na frente e nós vamos fazer uma mescla com as perguntas, né? Bom, a gente gostaria então, em nome da professora Elis, que convidou, né, que idealizou, está idealizando esse projeto, queríamos agradecer a participação de vocês. São ideias que podem ser aplicadas, podem ser utilizadas por todos os setores da sociedade. Abrindo então aqui agora o nosso momento de perguntas, eu recebi algumas perguntas que são algumas para palestrantes diferentes. Então, é um bate-papo, né, gente? Apesar de a gente estar aqui em cima, formalizado, eu vou começar com as perguntas que eu tenho. E se alguém quiser fazer perguntas, pode levantar a mão, eu levo o microfone até você. E assim nós vamos trocando ideia até o nosso meio-dia, até fechar o nosso horário, tá bom? Inicialmente, eu tenho uma pergunta para o Mariano. Os adolescentes... me ajudem quem souber espanhol e puder me traduzir a resposta. Os adolescentes ficam encarcerados no mesmo espaço que os adultos? Uma pergunta. Eu pergunto, pois no Brasil é diferente, só para nível de informações mesmo.
No Brasil, nós temos cárceres distintos. Como é lá? Tem o mesmo lugar? A pergunta é de Aline. Bien, gracias por la pregunta. En Misiones hay una institución específica para los jóvenes menores de 18 años. Menos de 18 años tienen un sistema diferente. Ahora, lo que nos pasó a nosotros en el Penal del Dorado es que los jóvenes de 18 a 21 años también tenían un régimen diferente para tener ciertas garantías. Lo que pedimos nosotros es que el equipo de rugby y su espacio de convivencia le iban a dar más garantías a esos jóvenes adultos de 18 a 21 años y que sean parte del proyecto y que aprendan los buenos hábitos que estábamos generando en la cárcel, que eran el estudio, el trabajo, la espiritualidad, el deporte, y que no se contagien de los malos hábitos de la cárcel, que sí tienen que ver con el consumo de drogas, la resolución de los conflictos por medio de la violencia física y verbal, la corrupción y demás. Así que tenemos diferenciado y la particularidad del Servicio Penitenciario de Misiones es que hasta el año pasado había 100 personas adolescentes detenidas. Ahora solamente hay 30 y esas 70 personas trabajan sistemáticamente en un centro de día sin estar encerrados. Salen, vuelven, trabajan, estudian, pero no están en la prisión, están monitoreados. Sí, bueno, lo que hablaba mi compañero Mariano, nosotros tenemos una institución funciona dentro del servicio penitenciario que se llama CEMOAS, que es justamente esto, tratar de captar a todos estos adolescentes que cometieron algún delito que no sea contra la integridad física, por ejemplo, lo que es un homicidio, una violencia de género donde lleve lesiones graves o gravísimas, que ordenen la detención por una cuestión del Código Procesal Penal argentino, sino que los delitos de un poco de rebeldía, consumo, problemas en la calle, problemas de convivencia, son captados ahí primeramente y con la particularidad de buscarle algún sector laboral o de ayuda para que esa persona, captarla y volverla a la sociedad para que entienda que ese no es el camino. En el caso de los mayores, nosotros tenemos mayores a partir de los 16 años, nuestra Constitución Nacional se reformó, en realidad la mayoría de edad se dio a partir de los 16 años, de 16 hasta 21, y en el Código Penal nos contempla a partir de los 18 años. En ese caso ya trabaja Mariano en su programa, ¿no es cierto? Tanto Mariano como Claudio ya los van captando. ¿Para qué? Para que estos chicos jóvenes depositen toda su energía en este trabajo que ellos están haciendo, que es tacleando muro a través del programa que ellos tienen. Ainda para os mesmos palestrantes, Mariano, a pergunta da Thaís. Pergunta: existe uma redução de pena para quem participa do projeto? E como trabalham com a inserção no mercado de trabalho? Existe preconceito com os participantes do projeto? Sí, no existe reducción de pena. De eso se encarga el Poder Judicial. 10 años, 20 años, 15 años o 6 meses. Nosotros no incidimos en eso. Lo que sí sabemos es que van a salir. Y cuando salen queremos que sea de la mejor manera posible. Hay un problema con el empleo, que cada vez que alguien quiere trabajar, tiene una etiqueta, un prejuicio que dice antecedentes penales. Entonces, muchos lugares, lo primero que te piden para ingresar es un certificado de antecedentes penales. Nosotros pudimos probar que la reincidencia baja
del 70% al 5% en la Argentina cuando se le da oportunidades laborales. Entonces el empleo privado se nos complica y tratamos de que esos oficios que enseñamos en la cárcel le permitan sustentar su propia actividad económica, que creen su propio empleo por medio de la carpintería, por medio de la herrería, por medio de diferentes trabajos. Y esa etiqueta de antecedentes penales intentamos taparla con estudios primarios, estudios secundarios, deportista, iniciado en la universidad, y que se valore más eso que se hace. Nos cuesta mucho conseguir empleo, nos cuesta mucho porque El Dorado no es un lugar donde haya mucho empleo, pero hay oportunidades, hay gente que apuesta a esto, sobre todo cuando se da cuenta que no solo cambia su forma de ser, sino que también cambia la de su entorno. Sí. Yo quiero agregar algo nada más, así como cualquier persona, como ustedes, como nosotros, que tuvimos la oportunidad de tener una educación formal, de poder estudiar alguna profesión, estar en una universidad. Estas personas que están privadas de su libertad muchas veces fueron esas personas que no tuvieron las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, están en un contexto y en una clase social muy baja, en la cual la única profesión que aprendieron a hacer desde chico hasta ser adulto es la de ser de delinquir, tener esa acción, ¿no es cierto?, de hurtar, de robar, de matar a alguien, de resolver las cosas por medio de la violencia. Así que la profesión de ellos, me decía un interno, mi profesión es ser chorro, lo decimos en la Argentina, que es la persona que roba a otro. Y me decía, no sé hacer otra cosa, jefe, me decía, no sé hacer otra cosa. Esta capacitación de electricidad, de refrigeración, de herrería, carpintería, panadería, lo que sea, le ayuda un montón, porque él va a una panadería y dice, mirá, yo estuve preso, pero aprendí este oficio. ¿Querés probarme? Lo prueban, esa confianza que tiene el empresario, cualquier persona, le da la oportunidad a la persona de no volver a hacer lo que él sabe hacer, lo mejor que sabe. Así que yo creo que de eso se trata y nosotros le preparamos para que salga su mejor versión el día de mañana y que sea un buen vecino, que sea un buen compañero, inclusive que esté sentado acá escuchándonos también a nosotros y ser ejemplo de superación para el resto. Gracias. E uma última pergunta para você. O projeto do rugby, a metodologia, para todos, existe um treinamento separado, por exemplo, para o preso que é mais violento, que tem preso em cárcere por roubo, por estupro, traficante. Existe uma diferença ou estão todos juntos? No, en realidad es para todos por igual. Nosotros entendemos que ya están en la cárcel, ya están cumpliendo su pena. Nosotros no tenemos la función de juzgar. Nosotros tenemos que trabajar de modo educativo para que esa persona cambie independientemente del delito que haya cometido. Inclusive queremos trabajar con aquel que es el más peligroso. Buscamos en el penal al más peligroso porque es el que termina contagiando, y cuando los otros ven que el más peligroso quiso cambiar, empiezan a cambiar otros focos también dentro del penal. Entonces, no tenemos reglas diferentes, están abiertas las prácticas de rugby a todos. Rugby es un deporte muy duro y hay otras formas de colaborar, puede ser como aguatero, el que lleva el agua, puede ser como masajista, puede ser como administrativo, muchas funciones para que todos estén dentro del programa. Actualmente tenemos 70 personas de 370. Gracias. Una última acotación, lo que nosotros o que buscamos entre todos acá es hacer la captación de las personas en su primer momento, como dijo Mariano, buscar al más violento, traerlo, darle algunas actividades nuevas para que él entienda que no se ejerce todo a través de la violencia. Pero también hacemos un trabajo de inteligencia
en el cual buscamos que esta persona entre al programa y se acoja al programa, que haga las actividades y que no ejerza violencia de ahí adentro. Si no sirve, se lo saca, vuelve de nuevo con el común denominador de todo y empieza de cero. Entonces, ese es el efecto multiplicador que él habla. Buscar eso para que digamos lo otro, bueno, vamos, lo hacemos y si es bueno, y si no sirve, tiene que volver. Eso. Sí. Juliano pergunta para todos, a mesma pergunta para todos. Como puderam superar essas dificuldades em processo de formalizar e executar os projetos? Como vocês conseguiram superar as dificuldades? Para todos, tá? Entre formalizar e executar. Pode começar com a nossa última palestrante aqui, a Sônia. Bueno, la formalización del proyecto se dio a través de documentos administrativos, en este caso resoluciones de aprobación por parte de cada institución que formó parte del proyecto. Por parte del Ministerio de Educación y Ciencia se formalizó a través de una resolución administrativa, asimismo el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Niñez. ¿Cómo se ejecutó el proyecto? Se ejecutó a través de los fondos que nos otorgó el Fondo de Población a través de la donación que hizo la República de India. Bom, no nosso caso, nós não temos nenhum documento oficial que respalde a implementação do projeto Escola Restaurativa, né? É por parte da secretaria que nos atende. Mas nós temos legislação do Conselho Nacional de Justiça, né, que indica para a implementação de projetos dentro da área da educação. Então, olhando para dentro da escola, no processo de implementação, a dificuldade acho que é superada a partir do momento em que nós podemos ver concretamente os resultados das práticas restaurativas, né? Então, nós estamos, acho que ainda num processo de mostrar serviço, né? Dizer que funciona, produzir dados para em seguida poder ir adiante e provocar as autoridades para que elaborem políticas públicas que assegurem a proposta para qualquer escola que queira, né? Que se disponha a implementar e se tornar uma escola restaurativa. Bueno, con respecto a los inicios de la Fundación Tacleando Muro, que inició como un proyecto de prácticas de rugby dentro del contexto de encierro, así se denominaba, como cualquier institución en Argentina tiene su parte burocrática, en la cual todo, como nuestra institución penitenciaria, tiene que hacerse bajo nota, pedidos formales, a los superiores que a nivel... tiene una estructura vertical, ¿no es cierto? Vamos pidiendo a través de las cadenas de mandos, pero todo eso comenzó todo al revés. Primero nos entrevistamos, leímos el proyecto, nos decían todo que sí, habíamos hablado con un juez de un tribunal penal que estaba cerca del penal, que es de esa jurisdicción. Nos autorizaba también, pero tengan cuidado, miren que el deporte es muy violento, pueden lastimarse, y había ciertas incertidumbres con respecto a esta práctica, pero todos nos autorizaban por palabra. Solamente tuvimos el coraje con Mariano de decir, bueno, nos jugamos y vemos qué pasa, vemos si funciona, y así empezamos. Cuando pasaron los meses, nadie se lastimaba, llegó de diciembre, se hizo el primer torneo y acaparó toda la prensa local, ¿no es cierto?, y el club Carayá, ¿no es cierto?, que nos abrió la puerta. Cuando captó la atención de la sociedad, todos dijeron que realmente funcionaba este proyecto. Bueno, veremos qué pasa el año siguiente, ¿sí? Y así seguimos sucesivamente, ¿no es cierto?, abriendo las puertas del penal hasta que realmente nos autorizaron por escrito la práctica. Inclusive le habían incorporado a Mariano dentro del sistema penitenciario como personal activo, planta permanente, y eso para nosotros fue un logro
Y después también pudimos crear el módulo exclusivo en la cual está el equipo de rugby de los toros, y eso también fue una conquista que nos costó mucho, pero que lo logramos, digamos, bajo todo, fue autorizado después que dio resultado nuestro proyecto. Así que nosotros solamente tuvimos el coraje, creo que fuimos un instrumento, ¿no es cierto?, de Dios, como lo dije, porque para nosotros era ayudar al otro a salir de ese contexto y poder darle herramientas para nuestro vecino a futuro, para que nuestra sociedad esté un poquito mejor. Así que nada, no sé si quieren agregar algo. Gracias. Para Adriana Ribeiro. Adriana, quais são as práticas que se aplicam na instituição? Eu entendi que a pessoa está perguntando assim, como funcionam os círculos assim, na prática? Então, obrigado pela pergunta. As metodologias, elas têm como base os círculos, mas incluem outras práticas, né? Então, desde o início do projeto, nós procuramos, além dos círculos de relacionamento, que são esses círculos feitos em cada classe, né, em cada turma, também oportunizar aos alunos atividades culturais, visitas, passeios, esportes, né? Uma das coisas que a gente teve um resultado muito impactante, que um dos meninos que estava envolvido na briga que saiu nas manchetes de jornais, ele se tornou uma liderança no time de basquete. E teve uma virada, né? Foi um ponto de virada, porque ele era um menino extremamente violento, com um histórico familiar de que o irmão já estava preso. Então, ele entendeu que se ele continuasse pelo mesmo caminho, ele seria talvez o próximo, né? Então, oportunidades de expressão, né? Porque o aluno tem o direito de permanecer calado, né, dentro da escola, mas as oportunidades de expressão, de mostrar a sua identidade, de mostrar o que sabe fazer, com música, com teatro, com esporte, enfim, né? Então, isso também compõe as práticas restaurativas. Além disso, os tipos de círculos que nós realizamos, eles estão muito em função das necessidades dos alunos. Então, início de ano, as pessoas de uma mesma turma talvez não se conheçam bem ainda, a gente entra com um círculo de relacionamento, para que cada um possa falar de si e conhecer o outro. E, em geral, um círculo basta para que eles superem aquelas rusgas, aquele olhar torto, aquele, né, passa e dá de ombro. Então, porque eles se dispõem a ouvir. A gente também tem círculos de aprendizado, que é quando nós precisamos introduzir questões conceituais, quando a gente precisa ensinar coisas, né? Que não é só ali no que cada um tem a dizer, mas precisa introduzir um conhecimento novo. Nós temos círculos de conflito, que é quando o conflito já ocorreu e as partes não deram conta. Então, aí a gente chama para o círculo de conflito. Ele é mais restrito, ele envolve as partes, né? Ele participam do círculo de conflito as partes envolvidas e um apoiador de cada parte, né? Para que o adolescente não se sinta, às vezes, numa condição de desamparo. Os facilitadores, eles não têm como objetivo julgar, sentenciar, dizer se aquilo está certo ou está errado, porque a potência da resolução do conflito está em quem esteve envolvido no conflito. Então, o objetivo não é dar uma solução, é apoiá-los para que eles construam a solução. E é muito comum de que o círculo de conflito termine com as partes se abraçando, pedindo desculpas, dizendo que foi um mal-entendido, que, enfim, e eles conseguem seguir adiante, né? Então, o apoio, acho que é esse, né? Vocês conseguem seguir adiante daqui, desse ponto, né? E, geralmente, eles conseguem, eles vão. Só um parênteses aqui, né? Voltando na questão anterior, que eu esqueci de mencionar, a nível estadual, nós não temos marco legal para a escola restaurativa, mas já há alguns municípios no estado do Paraná que tem marco legal na rede municipal de ensino.
Então, que eu me lembro agora de momento, Maringá e Londrina são 2 municípios que já têm legislação específica para projeto de escola restaurativa na rede municipal. E isso faz uma diferença imensa, né, porque dá oportunidade de capacitação, prevê carga horária específica, autoriza os tempos e os espaços dentro da escola para essas práticas específicas. Oi, eu vou fazer uma pergunta porque infelizmente eu vou ter que sair daqui a pouquinho, então eu pulei a vez de alguns. Antes de fazer a pergunta para a Adriana, eu queria dizer para vocês que eu fiquei encantada com o projeto de vocês. É muito bom você ter ideias assim e se sentir acolhida, porque às vezes lá na nossa prática a gente se sente muito sozinho. E é muito gostoso ver que tem mais gente pensando assim, que pode ser feito um pouco além. Dá trabalho, tem resistência, mas funciona. Isso faz a gente ter um gás, assim, faz a gente reacreditar. Eu me emociono porque eu vivo a minha prática profissional. E é gostoso quando você vê que você não está... Tem gente espalhada por aí fazendo a mesma coisa. Fazendo muito melhor que eu, mas assim, me inspira. E para a Adriana, o Agnaldo é meu inspirador. É ele que levou esse projeto para lá dos círculos de construção de paz. E assim, eu não fiz a capacitação, mas assim, eu amei a sua fala. E eu vi que você você fala sobre a falta de apoio, que é uma coisa que a gente encontra. No caso, você mencionou na tua fala sobre ainda não ter o apoio da Secretaria de Estado. Eu conversei rapidamente ali com você, mas eu queria saber, você tem essa disposição para a gente, se você quiser, para a gente ir lá no nosso município também, mas a gente fomentar essa discussão, fazer abordagem para alguns deputados, para que criem leis. Eu conheço uma deputada muito boa de Curitiba, que é professora, a Ana Júlia, e a gente, de repente, começar a pensar grande mesmo, porque o não a gente já tem, e provocar as promotorias, de repente, porque assim, um só fica pesado. Eu imagino que você já deve ter já feito muitos movimentos nesse sentido, mas a gente pegar tudo, SEDECA, o Conselho da Criança, levar a nível de Estado, como que chama aquilo que a gente faz as propostas para levar para o Estado? O Conselho Estadual. Não, eu esqueci a palavra, que a gente todo ano faz e cria as conferências, nas conferências de educação, a gente fazer isso virar proposta e, de repente, assim, criar um grupo para isso mesmo, para incomodar, para fazer, porque é bom, né? Eu acho que tem que levar para mais gente, sim. E não importa que você não está no meio político, que talvez o teu nome não seja ainda conhecido, mas deveria, né? A gente, de repente, fazer uma provocação maior, porque não é à toa que você está aqui. Eu acho que isso precisa, sabe? Porque um só falando irrita, mas muitas vozes alguém vai ouvir. Então, eu me disponho, com certeza, né, dentro dos limites de ir e vir como professora, mas a gente vai praticando uma certa desobediência, como eu disse, mas é para o bem, né? Então, podem conversar, podem entrar em contato comigo para a gente tentar articular. Eu tenho feito essas jornadas, né, por aí afora, né, no Paraná. Eu já estive em várias cidades, em vários locais que estão sensíveis para a proposta da escola restaurativa para fazer essas primeiras conversas. E eu, a professora Claudete, principalmente, nós também já fizemos algumas jornadas de pegar a pastinha com o projeto da escola restaurativa, bater no gabinete dos deputados na Assembleia Legislativa, em Curitiba, e dizer, olha, a gente está fazendo isso aqui, vocês podem pôr isso em pauta, podem levar para a Comissão de Educação da Câmara, podem pensar em elaborar um projeto de lei, né?
E aí dos deputados que tinha ficado muito sensível com isso, o deputado Péricles, que é de Ponta Grossa, né? Mas aí encerrou o mandato dele, ele não teve reeleição, então, mas ele continua nessa insistência de tentar articular junto com a Ana Júlia. Então, acho que a gente, quem sabe, acha um caminho, acha uma via, né? A Ana Júlia esteve esse fim de semana em Ponta Grossa, então, a minha irmã é também professora e ela disse, vão te procurar, eles vão te procurar para conversar a respeito disso. Está vendo? Quem sabe tem alguma coisa aí se articulando e conspirando a nosso favor, né? E como a gente já tem alguma história para contar, né? Como nós já temos algumas coisas para mostrar, isso facilita um pouco para dizer vale a pena insistir, né? Vale a pena insistir. E assim, eu sempre lembro de uma tirinha do Armandinho, né? Nós não somos poucos, nós só estamos separados, mas a gente já está se juntando, né? Vindo cada um de um lugar para fazer uma voz só. E não tem outra alternativa, né? A prevenção da violência, o combate à violência, não é por meio de mais violência. A via é não violenta, né? A via é uma via que tem que ser amorosa, empática, é uma via da escuta, é uma via que se afasta da objetificação do humano e vai na direção de tornar cada um de nós cada vez mais humanos, né? Então, a gente precisa das vias legais, isso é um fato, né? Então, vamos trabalhar para isso. É só mandar o convite que eu dou um jeitinho, pego um ônibus e me mando. Legal. A gente agora está aqui na plateia, eu estou me sentindo o Serginho Groisman hoje. Vamos para mais uma pergunta. Buenos días. Para los hermanos argentinos, soy de Paraguay. Me encantó el proyecto de Rabbi, ¿se dice? Bueno, me encantó el proyecto, me encantó la reinserción. Personalmente, mi pregunta, ¿verdad? Yo me preguntaba que era un deporte muy violento y más o menos él contestó lo que yo quería preguntar, ¿verdad? Yo decía que era muy violento en cuanto a eso. Ahora entendí, ¿verdad? Que ustedes dijeron que no, ¿verdad? Y entendí. Por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina, de esos muchachos, ¿verdad? Según entendí, según ustedes estaban diciendo, que no terminaron la escuela, no estaban en condiciones, por eso habrá cometido, ¿verdad? Más o menos eso es mi pregunta, no sé si entienden. Y para Paraguay, para 2 en 1, hacer mi pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, el programa Abrazo, yo quería saber si el programa, ese abrazo, si sigue vigente en Caguazú o dónde está vigente, ¿verdad? Y me preocupa la violencia en las niñas, ¿verdad? Me preocupa y en Caguazú ocurrió una barbaridad hace poquito, ¿verdad? Y eso me preocupa y quisiera que a través de ustedes, ¿verdad? Que Paraguay sea más, que invierta más proyectos sobre ese tema. Porque hace como 8 o 9 años yo trabajé con unos niños, ¿verdad? Que eran abusadas, ¿verdad? Y en Caguazú tenemos un hogar en Boraijú, ¿verdad? Y que el gobierno no ayuda, como se dice, ¿verdad? Y debería de hacer la reinserción de esas niñas, porque después ellos vuelven a su hogar o vuelven con la familia y ocurre la misma cosa, ¿verdad? Eso me preocupa como psicólogo y como mujer. Gracias. Primeiro, vamos começar com os irmãos paraguaios, depois... Bueno, sí conozco el hogar con la señora Zuni. Estamos trabajando muy de cerca. Sí, justamente este proyecto trabajamos en la zona de Caguazú. Hace poquito tuvimos un caso
verdaderamente que consternó a todo el país. Con este proyecto lo que hicimos fue de que sabemos dónde ir a hacer las denuncias. Se logró porque muchas veces nos callábamos, ahora sí, ya sabemos dónde ir, cómo canalizar las denuncias con relación a eso. Con relación creo que tenemos una pregunta también. Dice, ¿existe alguna mesa interinstitucional para llevar a cabo la prevención? Sí, tenemos, como dije, en Caguazú tenemos nosotros establecido una mesa interinstitucional que estamos trabajando con este proyecto, y desde el Ministerio de la Niñez también tenemos el Consejo de Niñez y Adolescencia, en la cual trabajamos interinstitucionalmente, donde están el Ministerio de la Niñez, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, está la Defensa Pública o los defensores en estos casos, y también la Fiscalía. Quiero nomás aclarar también que con relación a lo que estaba diciendo, sí tenemos hogares que después nosotros hacemos la restitución en la familia y vuelve otra vez la vulneración. El 95% de la vulneración se da en el entorno familiar. Es por eso que nosotros desde educación estamos preocupados y estamos trabajando con relación a eso en la prevención. Qué mejor cosa que trabajar en la educación, lo que es la prevención. ¿Quieres responder? Sí, para ahondar un poquito más en relación a la consulta, ¿verdad? En Paraguay nosotros tenemos una ley que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia y que crea justamente lo que mencionó aquí la doctora Sonia, ¿verdad? Que es el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que conforman todas las instituciones del Estado y también de la sociedad civil. No solamente se encargan en las partes de políticas de prevención, sino también aquellas de protección. Se busca la descentralización a través de los departamentos y municipios, ¿verdad? Se crean también consejos departamentales y municipales en los cuales se tienen que conformar mesas interinstitucionales para que trabajen justamente la prevención en el área educativa, en el área de niñez. Entonces, lo que se buscó con este proyecto, ¿verdad? Es buscar que sean ejecutadas correctamente, ¿verdad? Que si bien en los documentos mencionaban que estos consejos deben ser creados, pero lastimosamente en muchos de los distritos y departamentos no están operativos. Entonces lo que buscamos justamente es poder visibilizar que existe una problemática en relación a abuso sexual a nivel país y que se puedan conformar efectivamente estas mesas de prevención y protección. Hay una pregunta que menciona de cómo se decidió descentralizar el proyecto en el distrito de Caguazú. Bueno, como mencionamos ya anteriormente, es en base a la cantidad de denuncias en relación a este tipo de vulneración específicamente, que es abuso sexual y embarazo adolescente. El índice era bastante elevado en relación al departamento de Caguazú con otros departamentos. Ahí retomo dos cuestiones que mencionaste. Una es que las cárceles latinoamericanas están pobladas por ese sector. Gente que no ha ido a la escuela, gente que ha sufrido violencia, gente que vive en barrios marginales, gente que se ha acostumbrado a resolver los conflictos por el único medio que conocía, que era el de la violencia física o verbal. Lo que pasó en Argentina en el 2020 fue que un grupo de jugadores de rugby, de clase social media alta, asesinaron entre 8 personas a una. Y el rugby quedó en esa posición de, bueno, el rugby sí es un deporte violento. Lo que nosotros decimos cuando el rugby no es un deporte violento es que el rugby tiene reglas, el rugby tiene acuerdos. Y esos acuerdos son respetados o no son respetados. Lo que nos pasó en la cárcel es que se respeta, se acuerda, y cuando no se acuerda, se sanciona, se establece alguna medida restaurativa, pero deja de ser violento cuando se cumple, cuando se pacta y se cumple, cuando se acuerda. Claramente en ese asesinato
no hubo acuerdo. Y esas personas que mataron hicieron uso de su situación privilegiada en la clase social alta en la que estaban y que podían pelear afuera de una discoteca y matar a una persona como pasó. La particularidad es que en la cárcel funciona de manera diferente y no es porque sea rugby. Podría ser con fútbol, podría ser con vóley, podría ser con atletismo, podría ser con arte, podría ser con un proyecto literario, es con ajedrez, es con yoga. Es decir, el rugby o cualquier deporte es un medio para que nosotros trabajemos otras cuestiones que nos permitan generar acuerdos y una forma de prevenir la violencia, justamente resolviendo los conflictos por medio del uso de la palabra y de decisiones democráticas. A nosotros, en particular en El Dorado, el rugby nos ayudó a disminuir los índices de violencia. No por el hecho de que sea rugby, sino por todo el abordaje integral que tratamos de hacerlo entre este equipo interdisciplinario que incluye personal de seguridad del servicio penitenciario, voluntarios, y en donde hacemos parte a las personas privadas de su libertad. Ellos toman decisiones para resolver sus propios conflictos de una manera no violenta. Y nos cuesta muchísimo porque era la única manera en la que habían aprendido. Antes, en ese lugar en donde convivían los jugadores de rugby, hubo 2 asesinatos. Uno fue por agua caliente, para tomar un mate. ¿Quién había puesto el agua caliente primero? Y otro fue por un bife de pollo. Es decir, la forma de resolver un conflicto cotidiano a veces terminaba en un asesinato. Desde el 2016 nosotros no tenemos ningún índice grave de violencia física en el módulo de rugby, en el pabellón de rugby, y bueno, para nosotros es un montón. Para agregar un poco más, de un punto de vista más técnico, ¿no es cierto? Lo que se busca acá es trabajar con las personas que cometieron delitos contra la integridad física y contra la propiedad. Generalmente lo que pasó con el rugby, que estuvo muy estigmatizado en la Argentina con respecto a estos muchachos que que asesinaron, mejor dicho, ¿no?, en forma grupal, tuvo una incidencia más de liderazgo, de buscar otros valores que ya lo habían perdido de la casa, no que lo estaban adquiriendo ya de la casa, no sé si se entiende, sino que de chiquito no le enseñaron esos valores, pero después cuando grandes fueron aprendiendo otras secuencias que le llevaron también a ser violentos. Nosotros por ahí tenemos un problema que generalmente es transnacional, los delitos de guante blanco, que por ahí no se escuchan y son más de la esfera social alta. Y los de actividades donde vemos todos los días, nosotros que estamos en la calle, que lo vivimos, son más físicos, lo sentimos más porque es el golpe, es el choque, es la intencionalidad de lastimarla al otro, a la otra persona. Lo que busca el rugby es, como dijo Mariano, dentro de esa actividad, darle ciertas herramientas para que no vuelvan a cometer, sino que es un medio para llegar a un fin, nada más que eso. Bueno, yo cortito nomás quiero ser lo más conciso y preciso. Quiero agregar nomás que estamos en Instagram como Tacleando Muros y en Facebook también como Tacleando Muros. Así que si nos quieren seguir, sería de mucho agrado, ¿no es cierto? Porque tenemos que seguir sumando más gente y gente que hable de esto. Quiero mencionar nomás una cosita. Yo mencioné sobre el pabellón de rugby, donde hoy es un ejemplo de limpieza, de conducta, de comportamiento y un montón de cosas. En el año 2000 fue el motín más sangriento que hubo dentro del servicio penitenciario. O sea, cambiaron los paradigmas de ese momento de violencia, todo en un motín. Hoy es un pabellón ejemplo. Así que quiero culminar con eso nada más. Gracias. Gracias. Pessoal, não havendo mais pergunta, nós gostaríamos de agradecer aos palestrantes. Uma salva de palmas a todos eles, por favor. A gente ficou muito feliz pelas discussões, agradecemos às pessoas que perguntaram também. E passo agora para vocês para as considerações finais, né? Se tiver algum agradecimento, fiquem à vontade. Muchísimas gracias por la presencia y el interés en el proyecto Ñangarecó.
a todos los participantes también, cada uno muy interesante en cada proyecto. Yo sé que en las cárceles de Paraguay también se estuvo trabajando, no en rugby, pero sí en boxeo, se estuvo trabajando, ¿verdad? Y me gustó bastante también el proyecto acá de la compañera con relación al tema de lo que es la institución educativa, porque nosotros también trabajamos en el tema de lo que es bullying, que es una situación que nos aqueja ahora a todos. Muchísimas gracias a la organización también, excelente, un aplauso también para todos ellos y muchísimas gracias. Agradeço a todos e todas pela escuta, né? Ao Carlos, a Shirley, aos colegas aqui pelo compartilhar de seus projetos, suas trajetórias, seus aprendizados, né? Me sinto muito grata de poder estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. E eu gostaria de dizer que o que a gente aprende nesse processo é que toda dor que não é transformada é transferida. Então, sigamos tentando transformar essas dores, né? Já que não temos o poder de evitá-las todas. E transformando a dor, a gente previne a violência. Muito obrigada. Bueno, quiero agradecer a la organización por habernos invitado. Estuvimos escuchando también a nuestros colegas y la verdad que encierra también un poco lo que es la problemática, porque todo termina en la cárcel. O sea, comienza sin educación, la violencia, sea cual fuera, delito, abuso, homicidio contra la propiedad, que es el robo, el hurto, termina en la cárcel. Creo que todos nosotros encerramos un montón de cosas que a veces hace que este tipo de foro nos enriquezca a nosotros, ¿no es cierto?, de información. Nosotros padecemos las niñas y mujeres que han sido abusadas, que vuelven a visitar a su abusador dentro del penal, inclusive son abusadas dentro del penal, tuvimos casos también. También tuvimos, así como lo decía Mariano, el porcentaje de educación muy bajo, y que con esto también el rugby fue la excusa para aumentar el porcentaje de escolaridad, y la matrícula aumentó notablemente, que hasta inclusive teníamos que hacer 2 turnos para que vayan a la escuela, era una locura. Comenzó de exigir que vayan a la escuela hasta después el problema era nuestro, estructural. Así que creo que es muy importante y muy agradecido a ellos por esa información tan rica para nosotros. Y creo que nos vamos con eso, Mariano, nos vamos agradecidos, nos vamos llenos, ¿cierto?, de esta experiencia, y creo que, y espero que les sirva nuestra experiencia que tuvimos con rugby, y bueno, estamos para lo que necesiten. Lo último, bueno, agradecer de verdad a todas las preguntas, a todos los que se quedaron a escucharnos, a la organización. Es un espacio muy importante para nosotros, al Ministerio de Salud Pública de la provincia que nos invitó a participar de esto. Entendemos que la prevención también es parte de la salud. Estamos muy agradecidos y me quedo con algo que había dicho Nicolás, nuestro director que nos invitó y que nos hizo participar en esta apertura. Dijo, nadie se salva solo. Y es cierto, los problemas que hoy tenemos en la cárcel de Misiones son problemas que, si no los abordamos desde la cárcel, van a venir a Iguazú, a Foz de Iguazú, a Franco, a Ciudad del Este, a Hernandarias. Es decir, estamos muy cerca y mucha de la población que nosotros tenemos son de esta zona, son de la famosa triple frontera. Y es cierto, como también decían, los que cometen grandes delitos no van presos, ¿sí? Los que van presos son la gente humilde. Y esa gente humilde se va a insertar en nuestras localidades. Nosotros queremos que se inserten como deportistas, como estudiantes y como trabajadores. Cuesta un montón, estamos a disposición y abrimos nuestro grupo de trabajo para ver cómo podemos contribuir en Iguazú, en Ciudad del Este,
en Foz de Iguazú, y que también puedan venir a conocer el penal porque es chiquitito lo que hacemos, pero es genuino, y esta es una oportunidad única que tuvimos en 7 años de historia, así que estamos muy agradecidos y esperamos volver pronto. Así que muchas gracias.